Muy bien, entonces para terminar con broche de oro el análisis del caso, veamos su codificación en GAMS, que va a ser inmediata a partir del modelo que habíamos construido. En realidad la parte ya de implementarlo en el lenguaje GAMS es prácticamente inmediata. Como es un modelo MIP primerito, podríamos poner el option o PTSR igual a cero para obligar a que realmente se encuentre el óptimo. Porque como habíamos visto muchas veces, los problemas MIP puede ser que sean complejos de resolver y por tanto todos estos lenguajes de programación, de optimización, tienen una regla de parada, o sea que cuando ya analizándolo el problema ven que están cerca del óptimo, paran para que no tenga un tiempo excesivo de ejecución. Sin embargo, uno puede obligarle a que encuentre el óptimo. Entonces, cuando le ponemos que el gap sea cero, va a encontrar el óptimo del MIP. Entonces, los sets, como habíamos visto, serían las bodegas, serían todas estas ciudades, y y los clientes también, según las características del problema, también están en estas ciudades. Es decir, estas eran las ciudades donde están localizados los clientes y las potenciales bodegas también eran las mismas. Entonces, si ponemos J a las bodegas y tenemos que poner alias JK para indicar que el índice K, los clientes. Y aquí en particular, como los proveedores solo son algunas de estas ciudades, los proveedores no están en todas las ciudades, sino solo en algunas, específicamente en Machala, Cuenca, Riobamba, Ambato, Guayaquil, Baboy y Puyo. Entonces, aquí usamos un subconjunto, un subset se llama. Entonces decimos que el índice I es un subconjunto del índice J, donde el índice J eran todas estas ciudades. Entonces, ¿cómo se pone un subconjunto? Se pone el nombre del índice y entre paréntesis el conjunto más grande, que en este caso es el J. Con eso no tenemos que hacer dos tablas de fletes, sino una sola. Eh, la tabla de fletes entonces es entre J y K, porque es entre una de estas ciudades y la misma, y también una de las mismas ciudades. Entonces la tabla de fletes es entre el índice JK, es en realidad la de JK es la tabla de fletes. En particular para el índice I también tendríamos que actúa esta tabla de fletes, sino que I solo es un subconjunto, solo es entre Machala, Cuenca, Riobamba, Ambato, Guayaquil y Puyo. Solo esta parte son la zona de los proveedores, pero la tabla de fletes es la misma, hacia cualquiera de las bodegas que se van a instalar. En parámetros ponemos los datos, entonces tenemos el vector de capacidades del proveedor I, ¿no es cierto? Tenemos el vector de demandas de los clientes que están en la ciudad K. Y escalares tenemos los costos fijos, ¿no es cierto? El M, que es un número grande, entonces le ponemos un número grande. Y el N, supongamos que hay que construir exactamente 4 bodegas, entonces pongamos ese número. Este va a ser el número que determina el número de bodegas que hay que abrir. Y luego vienen las variables de decisión. La variable de decisión asociada a la función objetivo, que sería Z, como siempre ponemos, costo total de la distribución e instalación de bodegas. Las variables X y J, que son las variables de envío desde proveedor a bodega. Las variables YJK, que son las variables de envío de bodega a cliente. Y las variables binarias WJ, que toman el valor 1 si es que se apertura la bodega I y 0 si no. Estas variables X y Y son positivas y W es una variable binaria. Y las ecuaciones, tal como habíamos modelado, entonces tenemos estas 6 ecuaciones, ¿no es cierto? Primero la ecuación del costo total, que es la función objetivo. Entonces Z igual a la, los costos de distribución desde proveedores a bodegas. Estos son los costos de distribución desde bodegas a clientes y estos son los costos de instalación de las bodegas, ¿cierto? Si ustedes ven en el modelo es exactamente eso, escrito de la misma manera, pero en el lenguaje de GAMS. La ecuación de capacidad de los proveedores, esto es para cada proveedor y por tanto aquí tenemos que especificar que esto depende del índice I para que se me genere para cada proveedor I. Si sumamos sobre los J, la X y J, eso tiene que ser menor o igual que la capacidad del proveedor I. Eso es exactamente lo que habíamos puesto en el modelo. Luego tenemos la restricción de capacidad de bodegas, que es para cada bodega J.
tenemos que especificar aquí. Si sumamos respecto a las Is, las X y J, eso tiene que ser menor o igual que M, que es el número grande, multiplicado por la variable binaria WJ. Luego tenemos la ecuación de la demanda para cada cliente K. Especificamos aquí que esto va a generarse para cada K. Es la suma respecto a las J de YJK igual a la demanda de esa zona, ¿no? Tenemos que entregar lo que los clientes nos han pedido. La ecuación de balance es para cada bodega J. La suma respecto a los Is de X y J tiene que ser igual a la suma respecto a los K de YJK. Todo lo que entra a la bodega J es lo que sale hacia los clientes K. Y podríamos poner esta del número de bodegas, que yo le llamo N bodegas. Si sumamos respecto a J, WJ, eso tiene que ser exactamente igual a N para indicar que se desprendan exactamente N variables binarias, es decir, que se instalen N bodegas. Recuerden que N le hemos puesto aquí como 4, entonces 4 bodegas. Entonces vamos a hacer dos modelos. El primer modelo que contemple todo, es decir, que incluya este número de bodegas, y entonces el programa va a determinar óptimamente cuántas, o sea, las bodegas van a ser 4, no va a determinar eso por optimalidad, sino que va a instalar 4 bodegas y va a determinar qué bodegas son esas 4. Y por otro lado tenemos el caso 2 en la cual le quité la restricción de n bodegas, entonces que solo use estas ecuaciones. En ese caso entonces va a determinar cuál es el número óptimo de bodegas, es decir, no vamos a hacer caso a que deben hacer 4 bodegas, sino que el número de bodegas van a ser las que sean óptimas. Y le decimos que resuelva el caso 1 minimizando z usando m y p porque tiene variables binarias, recuerden, y resuelva el caso 2 minimizando z utilizando m y p también. Ejecutamos el código y tenemos las soluciones. Veamos las soluciones. Del modelo 1, vamos al reporte de la solución. Encontró el óptimo, es optimal. Como le pusimos que el gap sea 0, en efecto, esa es la mejor solución posible. Miren, el costo total anual de esto es 582.720 de distribución y localización de bodegas, es $582.720. Recuerden que aquí le obligamos a que haga 4 bodegas, por tanto estas variables W deben haberse prendido solo 4. Si nos vamos acá, en efecto, miren, hay que abrir la bodega de Machala, la bodega de Cuenca, la bodega en Ambato y en Guayaquil, porque le obligamos ahí en el modelo del caso 1 a que abra 4 bodegas. Y aquí vemos las variables de distribución, cómo hay que distribuir. Desde cada bodega que se abrió, obviamente solo van a aparecer las bodegas que se abren, Machala, Cuenca, Ambato y Guayaquil. Por eso aquí desde el Puyo no puede enviar nada a los clientes, porque ahí no se abre ninguna bodega. Solo desde, por ejemplo, Guayaquil, ¿no es cierto? Desde Ambato también, que también se abre, entonces solo van a aparecer esas. Estas son las variables Y, de envío desde la bodega J a la zona K, ¿no? Por ejemplo, Puerto Viejo tampoco se abrió una bodega, por tanto no se envía nada. Manta tampoco. Miren, de Machala sí se abre una bodega y esto es lo que hay que enviar hasta estos sitios. Y las X, que son las variables de envío desde los proveedores hasta las bodegas. Igual, solo se va a enviar a las bodegas que sí se abren. Por ejemplo, no se abre nada, no se abre bodega en Puerto Viejo, porque ahí la variable WJ se hizo 0, entonces aquí tampoco hay que enviar nada. Veamos el modelo 2. Entonces, en el reporte de la solución dice que se encontró el óptimo. Obviamente aquí la solución es de menor costo, es de 561.040. ¿Por qué? Porque le hemos quitado la restricción de que hay que abrir exactamente 4 bodegas. Entonces, si es que le damos más libertad, entonces eso todavía va a reducir más el costo porque no es óptimo abrir las 4 bodegas y si le dejamos eso por optimalidad va a ser otro valor. Entonces, miren, bajó el costo total a 561.040. En efecto, es la mejor solución posible porque le pusimos la opción de que el gap sea 0 y vamos a ver las soluciones aquí. Entonces, estas son las variables de envío. Vamos a ver cuántas bodegas abrió. Miren, lo óptimo ha sido abrir 5 bodegas. Lo óptimo ha sido abrir 5 bodegas. Una bodega en Machala, una en Cuenca, una en Ambato, una en Guayaquil y una en Puyo. Es decir, abriendo 5 bodegas, considerando los costos fijos que me implica abrir 5 bodegas, pero la distribución realmente se me abarata. Por eso el costo total de transporte más instalación de las bodegas es menor que el caso 1. Y entonces, miren, hemos resuelto el problema
y de una manera bastante interesante. Esto podríamos elaborar finalmente un reporte que nos saque a un archivo externo. Igual podríamos meter también los datos, estos datos podríamos haberlos sacado del Excel, es decir, que los importe desde el Excel directamente para no ponerlo aquí. Pero si nosotros nos fijamos, y eso es lo fundamental que quería mostrarles, es que esto que está implementado en GAMS es exactamente lo mismo que habíamos observado en el modelo que desarrollamos, que es el que observamos aquí. Aquí estamos observando esto. Es exactamente lo mismo, pero en el lenguaje GAMS. Si ustedes comparan lo que tenemos aquí, que es el modelo, con la implementación que hemos hecho en GAMS, es exactamente lo mismo. Espero que les haya gustado y es un caso bastante real.